Capítulo primero: Los orígenes. Aunque la conformación del GCM se remonta a finales del siglo XVIII, los orígenes históricos que lo propiciaron son mucho más antiguos. Específicamente vamos a remontarnos a la época de la diáspora israelí. Por razones prácticas, seré breve en esta parte histórica. Si se quiere ahondar en ella, existe mucha información muy accesible al respecto. Bien, cuando los romanos destruyen Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se inicia el desmantelamiento del Templo de Salomón, lugar donde se hallaban los libros sagrados judíos. En la confusión, un sacerdote levita toma los pergaminos y se esconde entre los escombros. Tiempo después logra salir de la ciudad y saca los textos sagrados en un sarcófago. Fueron pocos los judíos, esenios y fariseos, los que lograron salvar parte de su acervo bibliográfico, de modo que en los diversos lugares a donde llegaban, no contaban con todo el compendio de literatura religiosa o de plano ni siquiera un rollo. Esta situación puso en riesgo la tradición judía, que en muchos casos ahora solo dependía de la transmisión oral de sus registros históricos. Sin embargo, lo que salió permitió la expansión del judaísmo, aunque su fortalecimiento fuera de Palestina tardó siglos. Un grupo de sacerdotes judíos llegó a Alejandría, en Egipto. En ese tiempo, en Palestina había tres corrientes de pensamiento religioso bien definidas: los saduceos, los fariseos y los esenios. Una de ellas, al parecer esenios, ya que los saduceos fueron destruidos por los romanos con todo y su acervo bibliográfico, y los fariseos eran demasiado legalistas, empezaron a conformar una nueva religión en Alejandría, que se denominó gnosticismo, evolución del cabalismo, a partir de un sincretismo entre judaísmo, cristianismo y las religiones paganas prevalecientes en ese tiempo y lugar, principalmente la griega y la egipcia, pero teniendo como base al cristianismo. Esta corriente religiosa pronto salió de Egipto hacia Palestina y Turquía, donde encontró acogida por los herederos de los antiguos esenios. Ya en la era del catolicismo, los gnósticos fueron rechazados, perseguidos y su teología declarada anatema por la Iglesia ortodoxa, pero el movimiento continuó clandestinamente, en las sombras, como sociedad secreta. Sus métodos, protocolos y formas de trabajar que se desarrollaron bajo tal persecución, no distaban mucho de lo que en un momento dado fue conocido como masonería. La masonería llegó a aglomerar a diversos personajes importantes de la historia europea de la Edad Media, entre ellos, a muchos católicos. Esto tuvo mayor relevancia a finales de la Última Cruzada, cuando los templarios regresan a Europa expulsados por los sarracenos al mando de Saladino, y se instalan predominantemente en Francia, Alemania y Escocia, trayendo consigo a un grupo de arquitectos palestinos, ya que estos eran muy apreciados por ser quienes diseñaban y construían los templos de los cruzados en Tierra Santa, construcciones mucho más armoniosas y llenas de detalle que contrastaban con la arquitectura europea de esos tiempos. Los templarios utilizaron parte de su riqueza traída de Tierra Santa e hicieron que sus arquitectos palestinos y turcos construyeran sus castillos, sus templos y sus palacios en Europa. Algunos de estos arquitectos palestinos eran gnósticos o masones, aunque aún no se acuñaba el término, y habían influido sobre los generales templarios. Fue cuando la persecución que Felipe el Hermoso, rey de Francia, hizo a los templarios, orden que fue disuelta por el Papa Clemente en Viena en 1307, que estos huyeron a Escocia, donde no llegaba la mano del rey, y se refugiaron en los hogares de sus correligionarios escoceses. En Escocia, lejos del poder monárquico de Europa continental y de la persecución de la Iglesia católica, la masonería templaria encontró tierra fértil para fortalecerse y con el tiempo, inundar el resto de Europa. La masonería penetró en todos los niveles de la sociedad europea y se dividió en diversos ritos y corrientes, conservando su característica de sociedad secreta. Una de ellas, la más radical, la francmasonería, aglomeró a personajes igualmente radicales, como es el caso del fraile Ignacio de Loyola,
quien a la postre fundaría la Orden de los Jesuitas. Napoleón Bonaparte hizo esta afirmación: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. En las logias masónicas de Escocia, se identifica una, con miembros de alto rango, como la Logia de los Caballeros Templarios de Salomón. He aquí la influencia judía en la masonería europea. Las logias escocesas influyen en Londres a través de la dinastía de los Estuardo. En la actualidad, la logia templaria agrupa a más de 400.000 miembros y representa el 2% de la Gran Logia de Londres. A continuación, un cuadro donde se pueden observar algunas relaciones entre distintas sociedades secretas. En el siglo XVIII, la francmasonería florece en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, donde atrajo también a muchos judíos europeos, principalmente askenazí o ashkenaí. El término askenazí se refiere a los judíos europeos que no necesariamente tienen su origen en la diáspora, sino a una migración desde un territorio judío por decreto, llamado Khazaria. Khazaria era un reino ubicado a unas 800 millas al norte de lo que hoy es Georgia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y cuyo dominio hacia el norte llegaba hasta lo que hoy es la ciudad de Kiev. Su condición de nación dedicada al comercio y a la renta de mercenarios, la hizo una tierra muy próspera, aunque curiosamente, su historia y su influencia en ella, ha sido borrada de los libros por alguna razón que desconozco. Lo que se puede encontrar de Khazaria, es que llegó a ser muy poderosa y con una gran variedad étnica, por lo que se permitía la libertad de culto. Uno de sus reyes, sin embargo, consideró que la diversidad religiosa iba en contra de la unidad de su reino ante la presión oriental del islamismo y la presión occidental del catolicismo, por lo que mandó una carta al califa para que le instruyera acerca de la conversión al islam. El califa le hizo ver que sería un gran placer expandir sus dominios político-religiosos, ya que todo musulmán se debe al califa. El rey de Khazaria mandó la misma carta al papa y el papa le respondió en el mismo tono que el califa. Al final, el rey de Khazaria resolvió no instaurar el islamismo para no someterse al califa, y tampoco instaurar el catolicismo para no someterse al papa. Un consejero judío le sugirió entonces al rey, inclinarse por el judaísmo, pues ante la inexistencia de un Estado judío, y la ausencia de un líder judío al cual someterse, el reino de Khazaria sería soberano en sí mismo. El rey Bulán resolvió entonces decretar el judaísmo como la religión oficial de su reino en el año 740. Luego, cuando Khazaria fue invadida y el reino deshecho, muchos judíos por decreto, emigraron a Europa donde se les conoció como askenazí, aunque ellos sostienen que son judíos auténticos. De acuerdo con el escritor Arthur Koestler en su libro De Kirte en Tribe. De Khazar Empire Anitzeritase. El reino de Khazaria era el país más grande en toda Europa, tan grande y tan poderoso que cuando otros monarcas deseaban ir a la guerra, los khazares, o jázaros, le podían rentar hasta 40.000 soldados. Con ello se puede ver cuán grandes y poderosos eran. Koestler escribió: ellos eran adoradores fálicos. Esa era su religión, como también era la religión de muchos otros paganos y bárbaros en otras partes del mundo. En el siglo VII, el rey Bulán de Khazaria estaba tan hastiado de la degeneración de su reino que él decidió adoptar una de las llamadas fe monoteísta, ya fuese el cristianismo o el islam, o lo que es hoy conocido como judaísmo, que en realidad es talmudismo. Haciendo girar un trompo y convocando el Eni, el Meeni, el Minei, el Moe, él escogió el llamado judaísmo, talmudismo año 740 después de Cristo.
Questler dice, y esa se transformó en la religión estatal. Bulan envió a su gente a las escuelas talmúdicas de Pumbedita y Sura y educó a miles de rabinos y abrió sinagogas y escuelas. Su pueblo se transformó en lo que nosotros llamamos judíos. Questler agrega, ninguno de ellos tenía tan siquiera un antepasado que hubiese puesto el dedo de un pie en Tierra Santa. No solo en la historia del Antiguo Testamento, sino desde el principio de los tiempos. Ninguno de ellos. Y aún así, ellos vienen a los cristianos y piden que apoyemos sus insurrecciones armadas en Palestina diciendo, ¿usted quiere ayudar a repatriar al pueblo elegido de Dios a su tierra prometida, su hogar ancestral? ¿Quiere usted hacerlo? Es su deber cristiano. Nosotros le entregamos uno de nuestros hijos como su Señor y Salvador. Usted va ahora a la iglesia los domingos y se arrodilla, le rinde culto a un judío y nosotros somos los judíos. Questler escribe, pero ellos son paganos cazares que se convirtieron, tal como fueron convertidos los deportados a Tierra Santa, como una nueva cosecha de habitantes. Ellos no se transformaron en personas diferentes. Ellos eran las mismas personas, pero habían aceptado el cristianismo como fe religiosa. Questler termina. Estos cazares, estos paganos, estos asiáticos, estos turco-finlandeses eran una raza mongoloide que fue expulsada de Asia a Europa Oriental. Porque su rey adoptó la fe talmúdica, no tuvieron otra elección sobre la materia. Fin de la parte primera del capítulo primero.